En casa estaba en silencio. Olga se duchaba. Del baño llegaba el ruido del agua y una radio suave. Andrei se quitó la chaqueta, entró en el dormitorio y abrió la mesilla de ella. Cartera, pintalabios, recibos. Sus dedos encontraron un paquete de plástico. Lo sacó. El paquete estaba abierto, y dentro no había 12. Andrei contó 2 veces, luego lo vació sobre la cama. 10, faltaban 2. Se quedó paralizado. Le recorrió un escalofrío por la espalda, aunque en la habitación hacía calor. Levantó la vista y miró a su alrededor. Las sábanas eran frescas, del mismo color que por la mañana, pero olían a detergente, no a su olor. Andrei se inclinó y respiró. Bajo el aroma dulzón del suavizante se percibía otro olor, ajeno, masculino. Andrei estaba acostumbrado al olor de la soldadura. Ese metal amargo se le había impregnado en la piel, en el pelo, en su mono de trabajo que cada noche sacudía en el balcón. 50 años. Una edad en la que el cuerpo ya no perdona la falta de sueño, las corrientes de aire ni el trabajo por turnos. Pero él resistía. Soldador de primera categoría. Sus manos recordaban cientos de cordones de soldadura, desde los columpios infantiles del patio hasta las tuberías de alta presión de la fábrica. En casa, esas manos solo sabían hacer 2 cosas: acariciar en silencio al gato y sostener una taza de té. Había vuelto del turno a las 10 de la noche. Fuera, en la ciudad de noviembre, lloviznaba, y los cristales del recibidor se empañaron con su chaqueta mojada. Andrei se quitó las botas, colgó la chaqueta en la percha y se detuvo un instante frente al espejo. Canas en las sienes. Ojeras. La frente surcada por una profunda arruga donde desde hacía 2 horas latía un dolor sordo y opresivo. La cena está en la cocina, le llegó desde la habitación. Yo estoy en la cama, no tengo fuerzas. Olga, su esposa de la misma edad, con la que había vivido 27 años, se conocieron en el 97 en un baile de la Casa de la Cultura. Ella trabajaba entonces como costurera en una fábrica de punto. Era guapa, callada, con una larga trenza. Andrei la cortejó de manera torpe, le llevaba flores, la ayudaba con las reparaciones en su residencia. Se casaron al año, nació su hija Katia. Vivieron como todos. Peleaban por el dinero, se reconciliaban en la cocina, criaban a la hija. Ahora Katia tenía 23 años. Se había casado con un chico del barrio de al lado y se había mudado hacía 6 meses. El apartamento de repente se volvió demasiado espacioso y vacío. Andrei pasó a la cocina. En la hornilla había una cazuela con sopa de patatas fría y una sartén con 2 filetes rusos. Comió mecánicamente, casi sin notar el sabor. La cabeza le estallaba. El dolor empezaba en la nuca y se extendía hasta las sienes como metal caliente vertido en un molde. Normalmente lo soportaba, pero hoy el dolor había traspasado la frontera en la que hubiera bastado una pastilla. En el dormitorio estaba encendida la luz de mesilla. Olga yacía de su lado de la cama, de espaldas a la pared. Su escaso cabello, antaño castaño y ahora con canas, desparramado sobre la almohada. Respiraba acompasadamente, dormía. Andrei se quedó un momento en la puerta, luego se sentó silenciosamente en el borde de la cama y abrió la mesilla. No había pastillas. Buscó en la mesilla de su esposa. Olga siempre guardaba en su mesilla algún blister de citramón o nospa. Dentro había una cartera de mujer, un pintalabios viejo, varios recibos de tienda, en el fondo, debajo de un paquete de pañuelos de papel, algo rectangular de plástico. Andrei lo sacó a la luz de la mesilla. Preservativos. 12 unidades. El paquete estaba cerrado, termosellado, con la etiqueta del precio de una farmacia abierta las 24 horas. En la etiqueta figuraba la fecha del día anterior. El corazón le dio un vuelco y luego empezó a latir más deprisa, más fuerte, golpeándole en la garganta. Andrei contó otra vez. 12. Dejó el paquete en su sitio, cerró la mesilla y salió del dormitorio con piernas temblorosas. En la cocina se sentó en un taburete y se quedó mirando por la ventana. La lluvia se había convertido en aguanieve. Los pensamientos se le enredaban. Recordó cuando había sido la última vez que él y Olga estuvieron íntimos. ¿Hacía un mes? Sí,
Exacto, a mediados de octubre. Entonces ella le dijo que estaba cansada, que le dolía la espalda, que le dolía la cabeza. Excusas que ya se sabía de memoria. Pero Andrei no insistió. Nunca insistía. Creía que la esposa no estaba obligada, que era la edad, que el cansancio, y entonces un paquete nuevo de preservativos. ¿Para qué necesita una mujer de 50 años, que tiene marido y con quien no hay intimidad, comprar 12 preservativos? Quizá para tener, pensó. Los compró para más adelante, o para una amiga, o, no puede ser. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Olga siempre había sido previsora. Quizá vio una oferta en la farmacia y los cogió por si acaso. Pero por dentro le subía una ola helada que no podía contener. No la despertó. No podía. Temía oír la respuesta o, peor aún, ver en sus ojos la mentira que seguramente se escondía allí. Andrei cogió una manta, una almohada y se tumbó en el sofá del salón. No le apetecía dormir. La cabeza le dolía tanto que parecía que el cráneo se le iba a partir. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj de la pared. Cada golpe del péndulo le resonaba en la sien. A las 2 de la madrugada se levantó, bebió agua del grifo y volvió a acostarse. A las 4 durmió una hora. Por la mañana Olga salió a la cocina en Albornoz, bostezó y puso el hervidor. ¿Por qué has dormido en el sofá?, preguntó. ¿Te dolía la cabeza? Sí, respondió Andrei escuetamente. ¿Y te tomaste una pastilla? En mi mesilla hay citramón. No lo encontré, mintió. Olga se encogió de hombros, sirvió el té, se sentó enfrente y se puso a enumerar. Hoy me quedo todo el día en casa. Lavar, cocinar, cambiaré las sábanas. ¿Cómo estás en el trabajo? Bien, dijo Andrei y se levantó. Voy a arreglarme. Se vistió en silencio y, por primera vez en muchos años, no la besó al despedirse. Olga no se dio cuenta, o hizo como que no. La puerta se cerró tras él con un leve clic. El turno se hizo eterno. Andrei soldaba tuberías en el taller, donde el aire era denso de acetileno y cascarilla. Su compañero Sergei le contaba algo de fútbol, pero Andrei no lo oía. Ante sus ojos estaba aquel paquete, las 12 unidades. Mentalmente repasaba opciones, buscaba una explicación lógica. Su esposa no iba al gimnasio, no quedaba con amigas en cafeterías. Apenas tenía amigas, excepto una, la tía Sina, del portal de al lado. Pero la tía Sina tenía 75 años. Difícilmente compraba preservativos. Al final del turno la cabeza le volvió a doler. Ahora el dolor era distinto, no sordo, sino agudo, pulsátil, como si taladraran detrás de su nuca. Andrei apagó el equipo, se quitó la máscara y los guantes, y salió a la calle. El aire fresco le dio en la cara, pero no trajo alivio. Sabía que por la noche volvería a la mesilla, porque las dudas lo carcomían por dentro. En casa estaba en silencio. Olga se duchaba. Del baño llegaba el ruido del agua y una radio suave. Andrei se quitó la chaqueta, entró en el dormitorio y abrió la mesilla de ella. Cartera, pintalabios, recibos. Sus dedos encontraron el paquete de plástico. Lo sacó. El paquete estaba abierto, no por el lateral, sino cuidadosamente por la muesca. Y dentro no había 12. Andrei contó 2 veces, luego lo vació sobre la cama. 10. Faltaban 2. Se quedó paralizado. Le recorrió un escalofrío por la espalda, aunque en la habitación hacía calor. Levantó la vista y miró a su alrededor. Las sábanas eran frescas, del mismo color que por la mañana, pero olían a detergente, no a su olor. Andrei se inclinó y respiró. Bajo el aroma dulzón del suavizante se percibía otro olor, ajeno, masculino. Una colonia desconocida, barata, penetrante, de esas que olían en la residencia hace 20 años. Se incorporó. Los pensamientos formaron una cadena rigurosa. Olga había dicho por la mañana, todo el día en casa, lavando, cocinando. No había habido visitas, los vecinos no decían nada, y el timbre de la puerta llevaba un mes sin funcionar. Así que alguien había entrado sin llamar. ¿Quién tiene llaves? Su hija.
Pero Katia vivía en el otro extremo de la ciudad y solo venía los domingos. ¿La suegra? Murió hace 3 años. La conclusión era una: infidelidad. Y no una infidelidad cualquiera, sino allí mismo, en su apartamento, en su dormitorio, en su cama. 2 veces, porque faltaban 2 preservativos. 2 veces en un solo día, mientras el marido trabajaba. Andrei volvió a plegar el paquete con cuidado, lo puso en la mesilla. Las manos no le temblaban. Con sorpresa notó que estaban completamente tranquilas. Algo hizo clic dentro de él, como si hubiera saltado un fusible. Se sentó en el borde de la cama. Esperó a que el agua del baño cesara. Olga salió envuelta en una toalla. El vapor del pelo subía hacia el techo. La cena está recalentada, dijo. Estoy tan cansada. Todo el día lavando. Andrei la miró. 50 años, arruguitas en los ojos, la piel del cuello flácida. Una mujer corriente, cansada. Pero ahora la veía como si fuera la primera vez, como una desconocida, fría y calculadora. Está bien, dijo él. Comeré luego. Olga se fue al dormitorio a vestirse. Andrei se quedó en la cocina, observando sus manos negras de hollín, con callos y pequeñas quemaduras. Con esas manos la había sostenido cuando daba a luz a Katia. Con esas manos había arreglado cerraduras y tuberías para que ella estuviera cómoda. Y ahora ella había traído a alguien a su cama. Capítulo 3. El interrogatorio frío. Esperó a que ella se secara y se pusiera el albornoz de estar por casa. Esperó a que apagara la radio y encendiera la lámpara del salón. Luego entró con calma y se sentó enfrente. Necesitaba una pastilla para la cabeza, empezó en voz baja. Rebusqué en tu mesilla y encontré algo. Olga se quedó inmóvil un instante, pero se recompuso rápido. ¿Qué encontraste?, preguntó mientras se arreglaba la manga del albornoz. Su voz sonaba neutra, pero demasiado neutra, como la de alguien que ha ensayado esa escena. Andrei puso el paquete sobre la mesa. Olga lo miró a él y luego al paquete. Su rostro empezó a enrojecerse lentamente. Primero el cuello, luego las mejillas, luego la frente. Es por si acaso, dijo. Lo compré hace tiempo, cuando Katia aún vivía con nosotros. Pensé que podría hacer falta, y simplemente olvidé tirarlo. Ayer había 12, dijo Andrei sin elevar la voz. Hoy hay 10. Tú has estado todo el día en casa. Olga palideció. Las manchas rojas de sus mejillas se tornaron en vetas blancas. Abrió la boca, la cerró, luego forzó. Te habrás confundido. Seguro que te lo pareció. Te dolía la cabeza. Tú mismo lo has dicho. Puede que contaras mal. Conté 2 veces. Bueno, pues habré tirado 2. Estaban caducados. Sí, eso es. Los revisé por la mañana y tiré 2 a la basura. ¿Dónde está la basura? Olga desvió la mirada. Sus dedos retorcían con nerviosismo el borde del albornoz. Ya la saqué por la mañana, cuando lavaba. Andrei calló. La miraba fijamente, sin apartar los ojos. En esa mirada no había ira, solo la fría y tranquila constatación de un hecho. Mentía, y mentía mal, inventando excusas sobre la marcha. Antes él se lo habría creído. Antes habría pensado que realmente se había equivocado, que tenía migraña, que alucinaba. Pero hoy veía con claridad. Tú has estado todo el día en casa, repitió. Lavando, planchando. Las sábanas están frescas, huelen a colonia ajena. Olga se estremeció, pero se dominó rápidamente. Es el nuevo suavizante para la ropa, dijo. Lo compré el viernes. ¿No te gusta? No me gusta, dijo Andrei. Se levantó, cogió el paquete de preservativos de la mesa, lo volvió a poner en la mesilla, regresó y se detuvo frente a su esposa. No soy tonto, Olga. Su voz tembló un poco, pero solo durante un instante. ¿Has pensado que no me daría cuenta, que soy demasiado viejo o demasiado cansado para entender? ¿De qué hablas? Intentó sonreír ella, pero la sonrisa le salió patética, torcida. Andrei, para allá. No hay nada. Tú mismo te estás envenenando. Vete a dormir, le dijo, y él salió al salón.
Volvió a tumbarse en el sofá, esta vez sin quitarse los vaqueros. No pensaba dormir. Yacía y pensaba que su matrimonio, que él creía inquebrantable, en realidad hacía tiempo que tenía una grieta. Simplemente no había querido verlo. Olga en los últimos años se había vuelto diferente, distante, siempre cansada, irritable sin motivo. Él lo atribuía a la edad, a la menopausia, al cansancio del trabajo, y resultó que ella simplemente no necesitaba un marido. A las 3 de la madrugada se levantó en silencio, fue a la cocina y abrió el portátil. En el buscador tecleó, cámara oculta comprar. Navegó por varias páginas y eligió la más pequeña, con forma de cargador de teléfono. La pidió con entrega al día siguiente. El paquete llegó al mediodía. El repartidor llamó al portero electrónico, y Andrei le pidió que dejara la caja en el buzón. Volvió de la fábrica a la hora habitual, recogió discretamente la caja y subió al apartamento. Olga miraba la televisión en la cocina. «Voy a la ducha», dijo al verlo. «Vete», respondió Andrei. Tan pronto como la puerta del baño se cerró y el agua empezó a correr, sacó la cámara. Una cajita negra del tamaño de una cajetilla de cerillas, con un objetivo que parecía una diminuta cuenta. Leyó el manual con atención. La cámara funcionaba con corriente, grababa en una tarjeta de memoria, se activaba por movimiento. Andrei encontró un lugar adecuado en el dormitorio, la estantería frente a la cama, a la altura de la cintura. Entre tomos de viejas novelas policíacas y romances femeninos, una cámara con forma de cargador de teléfono pasaba desapercibida. La enchufó, apuntó hacia la cama, comprobó. El indicador rojo parpadeó y se apagó. La grabación había comenzado. Salió del dormitorio y pasó a la cocina. Olga ya estaba sentada a la mesa, bebiendo té. ¿Buscabas algo en el dormitorio?, preguntó. Un libro, dijo Andrei. No lo encontré. Al día siguiente se fue a trabajar como de costumbre, pero por dentro hervía. Varias veces quiso salir antes, pero se obligó a terminar el turno. Al llegar por la noche, lo primero que hizo fue mirar hacia la estantería. La cámara seguía allí. Olga se duchaba. Se sentó frente al portátil, extrajo la tarjeta de memoria y la insertó en la ranura. La carpeta de ese día pesaba casi 2 gigabytes. Abrió el primer archivo. Mañana, habitación vacía. Un rayo de sol en la almohada. Avanzó. Ahí estaba Olga entrando en el dormitorio con el albornoz, haciendo la cama, saliendo. Luego un largo tramo sin nada. Al mediodía vuelve a aparecer con la aspiradora, aspira la alfombra. Todo limpio, cotidiano. Andrei ya iba a cerrar el reproductor cuando en la línea de tiempo, sobre las 3 de la tarde, apareció movimiento. La puerta del dormitorio se abrió. Entró Olga, y detrás de ella un hombre. Andrei entrecerró los ojos para verle la cara. El vecino de arriba, Igor, de 45 años, que vivía en el piso superior con su mujer y 2 hijos. Andrei lo conocía de vista. Se saludaban en el ascensor, a veces comentaban algo sobre el aparcamiento. Igor trabajaba de chofer en una línea de minibús, siempre vestido con chándal y fumando en el rellano, aunque estuviera prohibido. En la grabación, Igor no llevaba chándal, sino pantalones de estar por casa y una camiseta. Olga le dijo algo. Él se rió. Luego ella se acercó a la cama. Andrei miraba sin poder apartar los ojos. Por dentro le subía no solo ira, sino una furia animal primitiva que había reprimido durante años. Pero se obligó a ver hasta el final. La grabación no tenía sonido, pero los gestos hablaban por sí solos. Olga e Igor se comportaban como personas que no estaban haciéndolo por primera vez. Demasiado seguros, demasiado tranquilos. 20 minutos después, Igor se vistió, besó a Olga en la mejilla, como un amante, no como un invitado ocasional, y salió. Olga retiró las sábanas de inmediato, las cogió al brazo y las llevó al baño. Andrei apagó el portátil, descolgó la cámara de la estantería, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y luego, despacio, muy despacio, fue al baño. El agua corría. Olga canturreaba entre dientes una vieja canción pegadiza. Él abrió la puerta sin llamar. El baño estaba lleno de vapor. Brillaban gotas sobre el azulejo.
Olga estaba bajo la ducha. La cortina estaba descorrida a medias. «Sal», dijo Andrei. Su voz sonó con tal intensidad que, al parecer, el agua dejó de correr un instante. Olga descorrió la cortina, vio su cara y lo entendió todo. No preguntó qué había pasado. Simplemente se quedó inmóvil, apretándose las manos contra el pecho. ¿Te has enterado de algo?», susurró. «Haz la maleta y vete de este apartamento ahora mismo», dijo Andrei. En su voz no había grito. Era peor que un grito, una calma férrea de alguien que ha tomado una decisión y no va a retroceder. «Andrei, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo he visto todo. Igor, el de arriba. 2 veces en un día, mientras yo trabajaba, en mi cama». Dio un paso atrás hacia la salida del baño. «Tienes media hora». Olga cerró el agua. Le temblaba todo el cuerpo, no por el frío, sino por el miedo. Nunca había visto así a su marido. El siempre tranquilo, incluso flemático Andrei, se había convertido en alguien que ella no conocía. Y comprendió que discutir era inútil. El apartamento era compartido, a nombre de los dos. Pero en ese momento Olga no se acogió a sus derechos. Se puso el albornoz sobre el cuerpo mojado, salió al dormitorio y abrió el armario. Le temblaban tanto las manos que no podía acertar con la percha dentro de la bolsa. Andrei estaba en la puerta, mirando. No ayudaba, no estorbaba, solo miraba. 20 minutos después estaba en el recibidor con 2 grandes bolsas y un viejo bolso de viaje al hombro. «¿Me echas a la calle?», preguntó, intentando recuperar los restos de dignidad. «Te pido que te vayas», la corrigió Andrei. «A casa de Igor o a donde quieras, pero de este apartamento». Olga abrió la puerta y salió al rellano. Andrei no cerró la puerta de inmediato. Esperó a que ella subiera un tramo de escaleras. Luego oyó que arriba se abría una puerta y una voz masculina decía: «Olia, ¿qué pasa? Pasa rápido». La puerta de Andrei se cerró con un eco sordo. Por la mañana presentó la solicitud de divorcio. El juzgado aceptó los documentos sin demora. Matrimonio sin hijos menores de edad. Los bienes ya se dividirían después. Andrei llamó enseguida a un agente inmobiliario, conocido de un trabajo anterior, y puso el apartamento a la venta. 3 habitaciones en un edificio de paneles de 5 plantas, no en el centro, pero tampoco en una zona dormitorio. El precio era razonable. No quería regatear. Solo quería que nada le recordara el pasado. Las cosas de Olga no las dobló con cuidado. Cogió su ropa, zapatos, cosméticos, todos esos botes de cremas, frascos de perfume, revistas viejas, y los sacó en grandes bolsas de basura al rellano. No a la basura, no. Las dejó junto a la puerta. Que las recoja ella. Si no, las tirarían los de la limpieza. 2 días después llamó su hija Katia. Su voz era agitada, incluso asustada. «Papá, ¿qué ha pasado? Me ha dicho Nastasia, la vecina del sexto, que las cosas de mamá están en el portal. ¿La has echado?». «Todo está bien, hija», respondió Andrei. «Tu madre me ha sido infiel. Con Igor, el de arriba, en nuestra casa, en nuestra cama». Katia calló un largo rato. Luego sollozó, pero se recompuso rápido. Era como su padre, no le gustaban las lágrimas ni las palabras vacías. «Vendré mañana», dijo. «Papá, resiste». Yo no lo sabía, no sabía nada». «Y no tenías que saberlo», respondió Andrei. «No es culpa tuya». Al día siguiente Katia llegó con su marido Sergei. Trajeron comida, compraron sábanas nuevas, blancas, lisas, sin dibujos. Katia abrazó a su padre y se echó a llorar, pero se secó las lágrimas rápido. «Hiciste bien», dijo con firmeza. «A mamá la quiero, pero lo que ha hecho es ruin. No la justifico». Andrei asintió. No volvieron a tocar el tema. Una semana después apareció en el taller donde trabajaba Andrei una nueva empleada. Se llamaba Nina, 47 años, viuda. Trabajaba de limpiadora, pero a menudo entraba en el vestuario masculino para arreglar alguna toalla. Antes Andrei no la había notado, como no se nota un mueble o una pared.
Pero ahora miraba el mundo de otra manera. Nina no era guapa, tenía cara bondadosa, iba siempre con una bata azul y botas de goma. No usaba perfume, no se maquillaba. Un día le llevó un bocadillo al taller porque Andrei, te veo pálido, no comes bien. Él le sonrió por primera vez en muchas semanas. Una mujer sencilla, sin secretos, sin mesillas con paquetes ajenos. Al mes empezaron a salir. Nina se mudó a su casa. No de inmediato. Al principio solo se quedaba a dormir. Andrei no llegó a vender el apartamento porque cambió de opinión. ¿Para qué? Era un buen piso, y la nueva vida también cabía en él. Cambió las cerraduras, tiró el colchón viejo, compró uno nuevo, y cada noche, acostado junto a Nina, oía su respiración regular y sentía cómo se aliviaba el peso de su alma. El final llegó 2 meses después. Andrei estaba sentado en la cocina, bebiendo té y mirando la cama limpia y recién hecha del dormitorio. La puerta estaba abierta, y las sábanas blancas relucían con la luz del sol matutino. Nina había ido a la tienda, pero le había dejado una nota en la mesa, la sopa en la nevera. Te quiero. Andrei cogió la taza, dio un sorbo y pensó, ahora duermo tranquilo, sin paquetes ajenos ni sábanas recién lavadas con otro olor. Oyó que arriba, en el piso de Igor, se cerraba una puerta. Luego sonaron pasos en la escalera. Andrei no se asomó a la mirilla. Ya no le importaba. Más tarde supo por una vecina que Olga había vivido en casa de Igor menos de 3 semanas. La esposa de Igor volvió antes de tiempo de un viaje de negocios, montó un escándalo, y echó a la amante con todas sus cosas. Olga se quedó en la calle, sin apartamento, sin marido, sin una hija que había dejado de hablarle. Alquiló una habitación en una residencia de las afueras y trabajaba de limpiadora en la misma tienda donde antes compraba los alimentos. Andrei lo supo y no sintió nada. Ni regocijo, ni lástima, solo un vacío donde antes había dolor. Y en ese vacío, poco a poco, fue creciendo algo nuevo, callado, tranquilo, verdadero. Terminó el té, lavó la taza, se puso la chaqueta de trabajo y salió a la calle. El día estaba gris, pero en su pecho brillaba una mañana.